Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Le damos gracias al Señor por ese hermoso tiempo de alabanza que tenemos siempre acá. Voy a acercarme un poco más a ustedes. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo, porque yo sé que cuando venimos aquí somos sedientos de escuchar la palabra del Señor y que nos llene y nos hable. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres Rey, porque tú eres Señor en este lugar y en cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, háblanos. Mira cada corazón sediento, Señor, necesitado de ti, Señor. Que seas tú hablando a través mío, Padre. Que sea tu palabra, Señor, la que se glorifique, Señor, y caiga en buena tierra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, Hoy día quiero hablarles sobre la sanidad. Y no solamente de la sanidad física, sino la sanidad del alma. Dice que un espíritu herido muchas veces pierde la capacidad de buscar, de tener empatía y de aceptar o captar a Dios y a otros. Vámonos a Lucas, por favor, 4:16. Lucas 4:16 dice así la palabra del Señor. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Amén. Esa es la palabra la palabra certera y exacta que hoy día tiene el Señor para cada uno de nosotros. Y como dice el principio, dice, Jesús tenía la costumbre de estar en la sinagoga, en el templo de la casa de Dios. Nosotros también tenemos que estar así, acostumbrados aquí, en estar ahora. Nosotros podríamos estar haciendo cualquier cosa hoy día, pero bendito sea Dios y bendiga, como decía nuestra pastora, bendiga cada corazón que está aquí, que es recibiendo de su palabra. Amén. Y dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar. Vemos que Jesús estaba muy cómodo con las escrituras. En aquel tiempo de la Biblia no era como lo conocemos hoy día, que era como lo tenemos por libros, sino que eran rollos y él tenía que buscar lo que tenía que buscar y hablar. ¿Cómo puedes buscar algo si no sabes dónde está? Al ver esto sabemos que el Señor Jesús pasó estos 30 años escudriñando, buscando al Señor para esos 3 años maravillosos de su ministerio. En el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. La razón por la que el Espíritu Santo viene es con un propósito en nuestras vidas, es para que el pueblo de Dios sea sanado. Como les decía antes, quiero hablarle hoy de la sanidad. El Espíritu Santo no viene solamente para que sientas la presencia como hoy día lo sentimos cada vez que entramos a su presencia, ni para que venga ese escalofrío y siga, sino siempre las cosas de Dios, estar en su presencia siempre trae un propósito en ella. Y vemos el ministerio del Señor en 3 partes, con lo que hemos leído en Lucas 4:16 al 18, son en 3 partes que está el ministerio del Señor. El primero es a predicar y a enseñar. El segundo es a sanar a los quebrantados de corazón, a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, echar fuera los demonios de las personas. El enseñar a las personas empieza a enfocar en lo que es verdaderamente importante en nuestras vidas. Algo hermoso del Señor que dice que miraba a las multitudes y tuvo compasión de ellas. ¿Y qué hizo? Les enseñaba. Amén. ¿Y cuál es lo importante? El sentarse bajo la palabra. ¿La consejería sería otra cosa?
totalmente diferente cuando te sientas bajo la palabra, porque cuando te sientas bajo la palabra, la consejería habla sobre tu vida con más unción. Es como vos estás con un tutor cuando estás empezando a hacer una tesis, vienes ya con algo que se te ha sido enseñado. ¿Y qué hace el tutor? Lo que hace el tutor es decirte, por aquí vas a ir a corregir aquello que está todavía mal y para ayudarte a hacer las cosas para que puedas proseguir. Y esa es la consejería. Si nosotros nos pusiéramos bajo la palabra, sería algo maravilloso, porque ya irías con algo que el Señor te ha estado hablando. Y el pastor, ¿qué es lo que hace? Te ayuda a seguir. Amén. La palabra nos habla que el Señor Jesús vio las multitudes, como le decía antes, y tuvo compasión y empezó a enseñarles. La segunda parte, que es la que nos vamos a enfocar ahora, es a sanar. El propósito es el sanar a su pueblo, tanto físicamente como sanar nuestra alma. Él no hace acepción de personas. Vamos a ver Hechos 10:38, por favor. Y dice así, Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero se han hecho esta pregunta: si el Señor nos sana, ¿por qué nos enfermamos físicamente? En Segunda de Reyes 13:14, en la primera parte, dice que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. ¿Cuál era el propósito con Eliseo? Que era este hombre, era de la doble porción. Era el enseñarnos que puedes dejar un legado más allá de la muerte, de transferir lo que el Señor te ha dado a otra persona. No le pidamos cuentas a Dios y decimos, ¿por qué haces eso? ¿O por qué haces lo otro? Sino preguntémosle a Job, que él padeció todo eso. En la palabra vemos la enfermedad de Lázaro. Cuando muere, eso tenía un propósito, era para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y en eso pensemos, hermanos, cuando muchas veces no entendamos, siempre hay un propósito en tu vida. Y no te enojes con lo que el Señor pueda o no responderte a lo que vos estás clamando. Espera en el Señor. Muchas veces no sanas porque hay algo malo en nuestras vidas. El corazón de Jesús siempre está para con los enfermos, porque el efecto del pecado es la enfermedad, pero ojo, no quiere decir que porque te enfermaste estás en pecado. La palabra dice, la paga del pecado es muerte. El pecado nos guía hacia algo, de un pecado que no nos hemos arrepentido. El pecado no es igual a la enfermedad, sino más bien el pecado resulta muchas veces en enfermedad. La deidad o la divinidad nunca planeó que el hombre se enferme. Hemos sido hechos a imagen de él y no lo hemos visto al Señor enfermo. Entonces tenemos eso. Pero no lleves esto a la superespiritualidad. No sé si se han topado con gente que está resfriado y vos le decís, ¿está resfriado? No, dice. O se cayó y se rompió algo y está con su yeso aquí. Y le decís, ¿te caíste? ¿Qué te pasó? No, hermano, no me pasa nada. Eso muchas veces tenemos esa enfermedad que se llama orgullo, ¿no? Que nos creemos los súper espirituales y los súper paranormales, que no nos pasó nada. Pero acordémonos que el hombre de la doble porción murió de una enfermedad, ¿no? Dice, muchas veces no recibe sanidad porque no podemos caminar en algo tan alto que el Señor tiene para nosotros, no lo podemos manejar. Muchas personas siguen en los caminos del Señor por su enfermedad, pero una vez que el Señor los sana, se olvidan de Él, ¿no? Dice, Dios puede quitar en un minuto toda la enfermedad, Él quiere hacerlo, pero ¿saben qué pasa? Es nuestro corazón retiene esa sanidad. Y vamos a ver en Éxodo 15:26, por favor. Éxodo 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres
lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Él quiere que hagamos algo, como dice Éxodo 15:26. Él quiere sanarnos. En Salmo 103:3 dice así: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. En Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. En Marcos 3:1-6, aquí vamos a ver a los religiosos en cancha, a los fariseos que nunca faltan. Marcos 3, del 1 al 6. Marcos 3, del 1 al 6. Dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga y vio que siempre él estaba en la sinagoga. ¿Se acuerdan lo que decía David? Decía, es mejor estar un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y se le acercaron para ver si el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ahí vemos, estas personas, estos religiosos son personas que escudriñan las escrituras, te citan las escrituras, pero ellos quieren ver a ese Jesús que ellos quieren ver, ese Jesús que está dispuesto y estar con el mazo ahí para darte, pero es importante que cada uno de nosotros realmente amemos su palabra, porque es ahí cuando nosotros lo vamos a conocer tal y como Él es, como es ese sanador, como es ese Jehová que nos quiere sanar. Amén. En la casa de Dios hay personas que solo buscan acusarle. Otra cosa que tenemos que hacer es que no temamos a los religiosos. Jesús empieza a razonar con ellos. No puede hablarles espiritualmente a un hereje. Qué duro, ¿no? Jesús, es entristecido por la dureza de nuestro corazón. Esto es lo más difícil para un cristiano. ¿Saben cuál es? Guardar su corazón, como dice Proverbios 4:23. Que todos lo sabemos, y ese es un versículo de las mujeres que tenemos, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La amargura endurece el corazón. Lucas 10:3-17. Vamos a leerlo, por favor. Lucas 13. Lucas 13:10-17. Amén. Dice así, enseñaba Jesús, ¿dónde? En una sinagoga, en el día de reposo, y allí una mujer, este es uno de mis pasajes favoritos. Estaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo,
dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita, ¿cómo uno de vosotros no desata en el día de reposo un buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no les debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y eso es lo que hace, todas esas cosas las hace gloriosas el Señor. Y se dan cuenta, hermanos, 18 años en la iglesia y nada hizo nada por ella. Nada vio su enfermedad, ni nadie pudo hacer nada por ella hasta que apareció Jesús. Y así es en nosotros, en nuestras vidas. Es hasta que aparece Jesús que hace el milagro y nos sana y nos hace libres. Amén. Cuando Jesús la vio, Él siempre presta atención. Esa es otra cosa que nosotros tenemos que ver y acordarnos. Vos crees que el Señor no está viendo tu necesidad o tu enfermedad, pero Él sí la ve. Él está atento a cada uno de nosotros. Y otra cosa que hizo fue, y puso sus manos en posición de manos, es el cuarto fundamento de la doctrina de Cristo. Mira cuán religioso podemos ser, porque a ella no le dijeron las personas de afuera, eran los que estaban aquí adentro en la sinagoga, en la casa de Dios. El principal de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en el día de reposo. A esta hija de Abraham, este es nuestro pacto, por la fe recibimos la promesa. Una vez vemos más en la palabra que alguien ruega por ser sanada. Una es la persona que ruega por ser sanada y esa es la mujer samaritana. ¿Pero para qué? Dice, como dice en Pedro, una vez sometida a nuestra fe. El centurión también fue, Jesús le dijo, ni en Israel he visto tan grande fe. Cuando Él dice no, es para probar tu fe. Amén. Cuando otra cosa que previene que no seamos sanados es cuando no te sientes digno de recibir la sanidad. En Mateo 8:1, este es el capítulo de la sanidad, habla del leproso, y la lepra es el tipo y sombra del pecado. El leproso se postró, ni siquiera él tenía que estar ahí en la multitud porque no podía estar con todos, y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Nosotros pensamos que el Señor puede sanar a otros, pero no nos puede sanar a nosotros. Y dices en tu corazón, como dice Eclesiastés, ¿se acuerdan lo que dice Eclesiastés 10:8? Dice, el que aportillare el vallado, ¿no? Jesús extendió su mano a este leproso. Ahí vemos el corazón precioso de nuestro Señor Jesús. Antes de responder la respuesta, extendió su mano. Como el hijo pródigo, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Él salió a su encuentro. Tengamos la certeza, hermanos, de eso, que Él está atento a cada una de nuestras necesidades. Otra cosa que previene la sanidad es nuestra confesión. Y aquí nosotros tenemos que ver como mujeres, como varones, lo que sale de nuestra boca. ¿Qué es lo que sale de tu boca? En Santiago 3:6 dice así, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Nuestra confesión trae enfermedad, inflama la rueda de la creación. La rueda te habla de ciclos. Esto también te habla de la importancia de hablar en lenguas, porque solamente es vos y el Señor el que están hablando. Tus palabras están en movimiento por el sonido, en movimiento constantemente. No sé si han escuchado a cristianos que dicen alguna barbaridad y dicen, ¡ay! No, eso ya no, está muerta. En el nombre de Jesús ya no, esa palabra ya pasó, ya no. Ya tu palabra la hiciste y empieza a moverse.
Con la confesión estás enmarcando el universo de la creación. Es importante que hables con la palabra de Dios, y porque cuando hablas con la palabra de Dios, la naturaleza se va a alinear para que esto suceda. Por eso, ¿se acuerdan lo que nos enseñó la pastora Graciela? Como hizo Zacarías, que lleno del Espíritu Santo confesó y habló para su hijo. Como padres tenemos que tener mucho cuidado con lo que lanzamos con nuestros esposos, y ¿saben qué? Nos olvidamos de algo, con nosotros mismos. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Cuida tus palabras, lo que para vos mismo habla. Hablar la palabra del Señor, esa tiene poder. Vamos a ver en Job 6:25. Dice, cuán eficaces son las palabras rectas, pero que reprenden la censura vuestra. En Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. No sé si te has encontrado con esas personas que cuando vos estás enfermo o atribulado, en vez de levantarte, te aplastan y salís peor de esa conversación. En cambio, la lengua y las palabras del sabio te traen paz. Amén. En Isaías 33:24 dice así: no dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Una cosa que tenemos que entender, hermanos, es que el problema con lo que hablamos, no solo el cielo te está escuchando, sino las tinieblas también. ¿Y con quién quieres ponerte de acuerdo? ¿Con el Señor o con el enemigo? En Salmos 34:12-13 dice así: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. No confieses algo que después te vas a arrepentir. Y acuérdate siempre de esto, que en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Sufrimos también cuando somos negligentes en la oración. Tenemos todo el tiempo para todas las cosas, pero no para esto, para la oración. Vamos a ir a Lucas 18:1, que dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay muchos pasajes, hermanos, que nos dicen que tenemos que orar, como Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad, en otro pasaje dice: velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando habla de la carne es débil, es traducida como mi carne está enferma. Amén. Otra cosa que nos previene nuestra sanidad, lo que dijimos antes, es el orgullo. Y como cantábamos ahora, te entrego mi orgullo. En Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Vámonos a Santiago 5:16, que siempre nos quedamos con la segunda parte del versículo. Yo creo que ya saben cuál es. Santiago 5:16. Dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros
para que seáis sanados. Pero esta es la parte que nos gusta todito. Bueno, a mí me gusta. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Nosotros somos justos por Jesús, pero nos olvidamos de la primer parte. Confesaos. Ah, no, pero ya yo se la confesé al Señor. Listo, ya. No, ¿saben qué pasa? Que es bueno cuando yo tengo algo con Pame y tengo que venir a hablar. ¿Saben por qué? Porque mi orgullo se agacha. ¿Por qué? Porque me voy a ir a decirle, ese orgullo que lo tengo tan grande y tan alto, se agacha y también recibe perdón. Y ahí la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. En Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. ¿Cómo te va a sanar si estás con un corazón altivo, soberbio? Esto para él es abominación. Somos quebrantados por la soberbia de nuestro corazón. Salmos 4:6 dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. El único que va a poder hacer eso en nuestro corazón es el Señor. Algo que al transcurso del caminar del cristiano, una cosa que nos olvidamos es esto. Parte de nuestro derecho es por la expiación, por la muerte de Jesús, es tener sanidad. Otra cosa que te previene tu sanidad es la incredulidad. Es presentarte a Él sin fe. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. La emoción no te va a dar sanidad. La única forma para mover la mano del Señor es con la fe. Él es galardonador para todo aquel que lo busque, pero lo busque ¿cómo? Teniendo la certeza de que si vos vas a buscarlo, lo vas a encontrar. Aprende a creer. Aprendamos a creer, hermano. En 1 de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba nuestra fe, ¿qué dice? Mucho más precioso que el oro. En Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, sino de la fe en Dios. No puedes ir a la perfección si no tenemos fe. ¿Pero fe a qué? A Dios. En Marcos 5:36 habla de Jairo. Mientras él aún hablaba, vinieron a tu casa, de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Se acuerdan de ese relato de Jairo? ¿Para qué molestas al maestro? En el versículo 36 dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No dejemos de creer, hermanos. Aun cuando te digan no molestes al maestro, los mismos de tu propia fe puede ser. No le hagamos caso. Sigamos creyéndole al Señor. Dice en Salmo 112:7, no tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado. Así tiene que ser nuestro corazón, amados hermanos, confiado en el Señor, confiado en que si el Señor ha permitido algunas cosas, Él es fiel para ayudarnos. Él es el que va a estar. ¿Saben qué? Tenemos que tener ese corazón establecido en Dios.
pero con una certeza y siguiendo y creyéndole siempre al Señor. Hay otra cosa que esto es lo más difícil que nosotros como cristianos, como así tener un corazón, guardar nuestro corazón, otra cosa que nos cuesta terriblemente es este punto, que es el más difícil de entender porque es duro para nosotros, es cuando es el tiempo para que una persona muera. Muchas veces en la enfermedad vemos esto, que la persona tiene que partir y eso no nos gusta y le reclamamos a Dios. En Eclesiastés 3:2 dice, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. No comprendemos la muerte porque es tan doloroso, es algo tan oscuro y eso nos cega la vista. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte es la promoción para algunas personas. La muerte es la promoción, el estar ausente del cuerpo. La muerte es el milagro de la sanidad para algunas personas. Ya están hechos libres de todo dolor. Y ahí vemos que es el poder entender de la soberanía de Dios. Eso quería compartirles, hermanos, y sobre todas las cosas que tengamos ese corazón establecido en Dios. Como dice Salmo 112:7, no tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado. Amén. Pongámonos de pies, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor, y hemos salido temprano. Y recuerden siempre eso, que piensas que el Señor, como pasó esa mujer que hacía 18 años que estaba enferma y que nadie pudo haber hecho nada por ella, no hizo nada, pero hubo uno que sí hizo, que fue Jesús. Y todo lo que estás necesitando en esta noche, el Señor lo está viendo. Y el Señor, yo sé que va a hacer todo aquello que te falta, todo aquello que estás pidiendo, todo aquello que estás clamando, aún la sanidad para tu casa, porque no solamente es la sanidad física, sino la sanidad espiritual de los tuyos, para que ellos puedan ver, para que esa ceguera pueda caer. Aún los que están en la casa del Señor, recuerden siempre esto, aún estando en la casa del Señor se enojaban porque el Señor sanaba y era en un día de reposo, pero se molestaban. ¿Saben qué, hermanos? Que nosotros no seamos eso, que no nos enojemos por lo que el Señor está haciendo, sino que realmente le demos gracias al Señor porque eso es lo que Él quiere, es sanarte, es hacerte libre, es a enseñarnos y llevarnos a toda verdad. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ha sido hablada tu palabra, Señor amado, y sé que ha caído en buena tierra, Señor amado. Y siempre que el Espíritu Santo nos haga memoria, Señor amado, que nosotros no vamos a tener temor de malas noticias, Señor amado, porque nuestro corazón va a estar confiado, fuerte, Señor, en ti. Te damos gracias, Señor, y esperamos, Señor, esa sanidad que solo tú la puedes hacer, Señor, en nuestra alma, Padre. Todo orgullo, Señor, toda incredulidad, Señor, toda falta de fe, Señor amado, que en algún punto de nuestras vidas, Señor amado, hemos sentido eso, Señor. Y te pedimos perdón por ello, Señor, aún la falta de perdón que tenemos hacia otros, Señor amado. Padre Santo, en el nombre de Jesús, haz tu obra en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.